Durante estos breves minutos voy a procurar no extenderme mucho, pero sí vamos a ser lo más puntuales que el Señor nos permita tener. Hoy vamos a estar estudiando la Confesión de Londres de 1689, nuestra confesión de fe con la cual nos identificamos y suscribimos, y hoy vamos a terminar un capítulo importante. Estuvimos viendo por una buena cantidad de domingos y de meses Cristo como el mediador, el capítulo número 8, pero creo que ya es momento de seguir avanzando, así que vamos a estar en estos minutos finalizando o concluyendo el capítulo de Cristo como el mediador. Brevemente, lo último que estuvimos considerando hace unas semanas atrás, vimos que Cristo es mediador tanto en su naturaleza divina como en su naturaleza humana, en ambas, por cuanto Él es Dios y hombre. Y luego en el párrafo 8 vimos el éxito de la obra mediadora de Cristo, es decir, que Cristo obtuvo una eterna salvación para su pueblo, pero más allá de que la obtuvo, Él también la aplica a su pueblo de diferentes maneras. Básicamente estuvimos viendo eso. Cristo obtiene eterna redención para su pueblo. Eso está en Hebreos 9:12. Él obtuvo eterna redención. Y finalmente consideramos algo muy importante. Cuando Dios eligió a su pueblo desde antes de la creación del mundo, no lo hizo en base a unos méritos que ni ustedes ni yo tenemos, sino que los hizo solamente, como dice Efesios también, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, conforme a su voluntad. Así que Él eligió a su pueblo de manera soberana y absoluta y libre, sin influencia alguna de nada. Así que ahora vamos a estar examinando a la luz de la Biblia los párrafos 9 y 10 y así estaremos terminando este capítulo. ¿Cómo los podríamos resumir? El párrafo 9 nos habla de la singularidad del oficio de Cristo. Si está tomando apuntes, párrafo 9, singularidad del oficio de Cristo como mediador. Y párrafo 10, el último, la necesidad del oficio de mediador. ¿Sí? Singularidad y necesidad. Eso es lo que vamos a ver de una manera breve y a través de la Biblia. Leo el párrafo 9, si ustedes tienen la confesión allí, dice lo siguiente, página 18, en los libros en físico está la página 18. Este oficio, párrafo 9, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser, ¿qué? Dice, subraya esa frase, transferido de él a ningún otro. ¿Qué versículo vamos a leer para este párrafo? Solamente uno, el más conocido en cuanto a Cristo como mediador. ¿Cuál creen que es? Ya lo hemos visto varias veces. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Es uno de los pasajes bíblicos que más nos hemos remitido en este estudio de Cristo como mediador. Pero aquí viene a ser nuevamente clave, importante, porque Primera Timoteo 2:5, claro, nos habla que hay un solo Dios vivo y verdadero. Hay un solo Dios, dice Pablo allí. Pero no solamente eso, nos dice que hay, ¿cuántos mediadores? ¿2, 3, 4? No, uno, ¿cierto? Un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, hombre. La necesidad de tener un mediador nos recuerda algo. ¿Por qué ustedes y yo necesitamos un mediador? ¿Cuál es la razón, hermanos? Porque estamos, ¿qué? Separados. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra podríamos pensar? Enemistados con Dios. Por eso
surge la gran urgencia y la necesidad de un mediador. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que lo que nuestros hermanos que escribieron la confesión quieren es resaltar la importancia del oficio de Cristo como mediador y como el único mediador. Así que subraya esa palabra en ese versículo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Solo puede haber uno. ¿Por qué solo puede haber un solo mediador? Porque solamente uno puede cumplir las condiciones y los requisitos necesarios para desempeñar tal oficio de mediador. Solo Cristo reúne las condiciones necesarias para ejercer el oficio. La palabra mediador viene de una palabra del idioma griego llamado mesites, que se traduce en nuestro español esto. Ser mediador, ¿qué quiere decir? Intermediario, reconciliador, ¿y ha oído de la palabra intercesor? Bueno, eso quiere decir ser mediador. Intercesor, intermediario, reconciliador. Y el punto es el siguiente, para resumirlo en lo más puntual posible. Iglesia, amigos, este oficio de mediador es exclusivo de Cristo, mejor dicho. Notan que la confesión dice que es propio de Cristo, es exclusivo suyo, o en otras palabras, es estrictamente necesario que solo Cristo sea el mediador. Ahora, bien, no solamente es que Cristo sea el único mediador, no solamente es que Él solo reúna los requisitos, también es lo siguiente: ese oficio no puede ser pasado o transferido a nadie, a ningún otro. O no puede ser delegado a nadie más. O, ¿cómo podríamos decirlo? Es insustituible. Cristo como mediador es insustituible. Nadie puede hacer en lugar suyo lo que Él es como mediador. Y Él jamás lo va a delegar a nadie más. Y miren lo que dice la confesión. ¿Sí notan cómo termina? Ni parcial ni totalmente. O sea, nadie puede sustituir a Cristo como mediador de una manera total y ni siquiera de una manera limitada. Ni siquiera de una manera parcial. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y lo es así por siempre, por siempre. Él no puede ni quiere dejarle este oficio a ningún otro. Y eso, mis hermanos, amigos, nos lleva de manera práctica a algo siguiente. Por lo menos esto hace que la doctrina papista de Roma, del catolicismo romano, sea tan despreciable y una blasfemia a la luz de lo que estamos viendo. Una deshonra a Cristo, al Evangelio, una rebelión contra la autoridad de las Sagradas Escrituras. Cristo no le deja su oficio a nadie más, ni a María, ni a Pedro, ni a los santos, ni al Papa. Si una persona pone su confianza en alguien distinto a Cristo como mediador, la Biblia dice que esa persona es maldita, ¿sí sabía? Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. ¿Y saben por qué es maldita también? Porque aunque ponga su confianza en otro distinto a Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Que sus pecados van a seguir sobre su cabeza. Y peor aún, esa carga pesada va a ir aumentando cada día más. Por eso es que es improbable que algún otro pueda llevar ese oficio. Ahora, el hermano pastor James Renihan, él comenta algo interesante de ese párrafo 9. Indudablemente, dice él, lo que quedó escrito acá iba dirigido hacia las pretensiones romanistas acerca del Papa. O sea, los hermanos cuando elaboraron este párrafo estaban pensando en eso y estaban pensando en ellos.
Porque es que hay una gran diferencia, hermanos. Hay un sentido donde nosotros, todos los cristianos, somos como intercesores, porque oramos por nosotros mismos y por nuestros hermanos. Pero la gran diferencia es que solo Cristo intercede en base a sus propios méritos. En cambio, nadie más tiene méritos para ser mediador o ser intercesor. Decía un hermano en aquella época, 1592, escribió él, abro lo siguiente. Y claro, nosotros hoy ya ni pensamos en eso, pero miren lo grave que es. El Papa niega a Cristo como profeta al deshonrar las Escrituras, diciendo que son imperfectas. Hace lo mismo con su oficio como rey, porque se hace vicerregente de Cristo en la tierra, legislando nuevas leyes y nuevos sacramentos, además de los establecidos por Cristo. Y hace lo mismo con su oficio sacerdotal al establecer un nuevo sacrificio propiciatorio en la abominable, ¿cuál? Misa, ¿cierto? Además del único sacrificio expiatorio en la cruz. Por todo eso y más es el anticristo. Cierro comillas. Entonces, ¿qué vimos en el párrafo número 9? La singularidad del oficio de mediador. Solo Cristo puede hacerlo y no puede ser transferido a nadie más. Ahora veamos el último párrafo. Lo leo, párrafo número 10. Miren cómo termina, hermanos, este precioso capítulo de la confesión. Esta cantidad y orden de oficios son ¿qué? Necesarios. Pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Vamos a considerar este último párrafo de la siguiente manera. Nos habla los tres oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Y note que dice que es necesario que sean estos tres y ese cierto orden también de estos oficios. Pero lo que vamos a resaltar es la necesidad que ustedes y yo tenemos en cada uno de esos oficios. En cada uno de esos oficios. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué tú necesitas a Cristo como profeta? Y centrarse en eso. Después hazte otra pregunta. ¿Por qué necesitas a Cristo como sacerdote? Y después hagas otra pregunta. ¿Por qué usted y yo necesitamos a Cristo como rey? Vamos a ver por qué necesitamos a Cristo como ¿qué? Profeta. Solo vamos a leer un texto bíblico también. Juan 1:18. Vamos allá, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice ese versículo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia dice que Él es profeta, sacerdote y rey de su iglesia, ¿cierto? Necesitamos este triple oficio, pero ahora veamos el primero muy brevemente. Y en resumen, ¿por qué necesitamos a Cristo como profeta? Por nuestra ignorancia. ¿Por qué por nuestra ignorancia? Porque ¿qué es lo que hace Cristo como profeta? Precisamente darnos a conocer al Padre. ¿Notan lo que dice Juan?
A Dios nadie lo vio jamás y nadie lo podría conocer de manera personal, de manera experiencial y de manera salvífica si no fuese por Cristo. Nadie, nadie lo podría conocer. Así que es Cristo quien quita en cierta medida nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque Él habla todo lo que oyó de su Padre y lo que oyó de su Padre lo comunica a su pueblo en la Biblia. Así que por eso necesitamos a Cristo como profeta. 2. ¿Por qué necesitamos a Cristo como sacerdote? Le damos 2 versículos solamente en cuanto a esto. Primero, Colosenses 1:21. Carta de Pablo a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Vamos allá. ¿Qué dice allí el apóstol? Dice así, Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Cómo termina el versículo? Ahora os ha, subraya esa palabra, reconciliado. Reconciliado. Cristo no solo es profeta, sino que ha sido ungido por Dios su Padre como sacerdote. Ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso ya lo estuvimos viendo. Pero el punto acá, ¿cuál es, hermanos? ¿Por qué necesitamos tal oficio? ¿Por qué necesitamos que Cristo sea nuestro sacerdote? Bueno, porque estamos enemistados, destituidos de la gloria de Dios, extraños, dice el versículo. Necesitamos reconciliación a causa de nuestra rebelión, de nuestro pecado. Y esa reconciliación, por supuesto, solo es posible en Cristo Jesús. Por eso Hebreos nos dice que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y gloria al Señor por eso. Tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, dice Hebreos 10:21. Y otro versículo más en cuanto a por qué necesitamos a Cristo como sacerdote. Y esto sí que es muy humillante. Isaías 64, versículo 6. Quiero que leamos un momento ese versículo. Isaías, profeta Isaías, ubiquémonos capítulo 64, el versículo 6. Dice lo siguiente. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Subraya la parte que dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Hermanos y amigos, necesitamos a Cristo como sacerdote. Claro, nos reconcilia con Él, pero también, ¿saben por qué? Porque tus obras y las mías son imperfectas delante de Dios. Y solo es posible que lleguen a ser vistas con agrado a través del oficio sacerdotal de Cristo. En los impíos, en los no creyentes, sus obras, las obras buenas, entre comillas, que hacen, delante de Dios son despreciables. ¿Sí sabían eso? Son hasta repugnantes. ¿Por qué? Porque esas obras no se originan de la fe salvadora, no se originan del Espíritu Santo. Pero incluso en el caso de los creyentes, que nuestras obras sí provienen del Espíritu Santo, aún así son imperfectas, ¿cierto? ¿Cómo lo sabemos? Pues claro, nuestras oraciones son imperfectas, somos tardos para escuchar la palabra de Dios, torpes, etcétera. Somos imperfectos. Pero eso es lo hermoso de esto, que el oficio sacerdotal de Cristo hace que esos imperfectos llegue a ser acepto, agradable delante del Señor. No sé a usted, pero a mí esto me produce gozo. Saber que aunque nosotros lo que hagamos es imperfecto, Dios lo mira con agrado
por Cristo nuestro sacerdote. A no ser de que seamos tan orgullosos y creamos que no necesitamos de un sacerdote. Pero tenemos a un sumo sacerdote fiel, apartado del pecado y misericordioso. Veamos el último punto. ¿Por qué necesitamos a Cristo como Rey? Esa pregunta es buena, ¿cierto? Yo nunca me la había hecho. ¿Por qué yo necesito con urgencia que Cristo sea Rey? Veamos otros dos versículos. Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Dice lo siguiente: tu pueblo se te ofrecerá, ¿qué dice? Voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Salmo 110, versículo 3. ¿Por qué necesitamos a Cristo como Rey, iglesia? Porque solo Él como Rey nos va a conquistar, va a hacer que le sirvamos gustosamente y no como una carga, sino como dice este versículo, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Necesitamos a Cristo como Rey, porque si vamos a ir al reino celestial, es lo que por lo menos profesamos con nuestra boca, entonces necesitamos al Rey de ese reino. ¿O no seremos tan necios de pretender estar en un reino sin ese Rey? ¿Usted sabía que nacimos para ser esclavos? El ser humano nació para ser siervo. Así que es mucho mejor serlo de Él, que es el Rey, a serlo del pecado. Es mejor ser subyugados por Cristo que por el pecado. Necesitamos a Cristo como Rey porque solo Él, en ese oficio, regio se llama ese oficio, su oficio regio, solo así Él nos puede preservar y guardar y darnos una ciudadanía celestial. Necesitamos a Cristo como Rey porque ustedes y yo somos incapaces de ir a Él por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo como Rey para que Él nos convenza y nos atraiga a Él. Ahí ya hemos dado varias razones de por qué nos surge Cristo como Rey. Pero hay algo más que quiero mencionarles, ya para ir finalizando la reflexión y la enseñanza. Necesitamos a Cristo como Rey para que seamos librados de todos nuestros enemigos. Lucas 1, versículos 74 y 75. Si no estoy mal, estas son las palabras de cuando el Señor nació. Lucas 1, versículos 74 al 75. Las palabras de Zacarías. Miren lo que dice. Verso 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor que les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. A resaltar allí para nuestro tema en esta tarde, librados de todos nuestros enemigos. ¿Usted sabía que nosotros somos muy débiles por nosotros mismos y que nuestros enemigos son al contrario muy poderosos según las Escrituras? Nosotros somos demasiado débiles como para vencerlos, por sí mismos me refiero. Ustedes y yo, si estamos en Cristo, tenemos a un mundo que nos intenta seducir todos los días, que nos atrapa, que nos trata de envolver literalmente, cada día. Ustedes y yo tenemos un adversario que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y tenemos un enemigo muy cercano a nosotros, tan cercano que está dentro de nosotros mismos, que es nuestro propio
corazón y nuestro propio pecado. Pero ¿cuál es el punto? Que este rey, Cristo como rey, ha vencido cada uno de estos enemigos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en cuanto al mundo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Yo he vencido al mundo. En cuanto al adversario, dice la Biblia que Él ha destronado aquel que tenía el imperio sobre la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2:14. Y en cuanto al pecado, Él ciertamente nos ha librado de la esclavitud del pecado. Piensa en esto, si no fuese por el oficio de Cristo como Rey, no tendríamos nada de esto, nada de esto. Esto solo muestra la magnitud de nuestra necesidad de Él, comenta el pastor Renihan. Necesitamos con urgencia a Cristo como mediador en su triple oficio, como profeta, como sacerdote y como rey. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué? Porque somos ignorantes, porque estamos alejados de Dios, porque somos incapaces de venir a Él. Y cada uno de estos oficios suple cada una de esa necesidad. Antes de finalizar, quiero mencionar estas aplicaciones. Hoy usted y yo debemos estar agradecidos con el Señor y darle gloria, porque Él ha provisto de este oficio y de este mediador, y todos los beneficios que implica para su iglesia. En otras palabras, mis hermanos, en palabras directas, usted y yo no podríamos ser salvos, y lo digo con toda confianza, no podríamos ser salvos si Cristo no es profeta, si Cristo no es sacerdote y si Cristo no es rey. No tendríamos salvación. Así que así de importante es esto que estamos considerando en esta tarde. No podríamos ser salvos. Ahora piense, ¿cómo estaríamos entonces sin esos oficios de Cristo? ¿Cierto? Estaríamos en oscuridad, en ignorancia, en tinieblas, sin poder conocer a Dios. Aún estaríamos enemistados y separados. Seríamos adversarios, terrible. Tener a Dios por adversario es terrible. Hace mucho tiempo habríamos sido consumidos. Es por esta la razón que este oficio no puede ser pasado a nadie más. Solo Él puede ser profeta, sacerdote y rey. Nadie más. Y te digo algo también en esta tarde. Cada uno de estos oficios no solamente los necesitamos, sino que los necesitamos con urgencia, con desesperación. Así que yo les invito, hermanos, a que dejemos a un lado tanto orgullo, porque hay una inclinación natural de nuestro corazón a ser autosuficientes, pero somos necesitados. Incluso si ya estamos en Cristo, necesitamos cada día de la gracia del Señor. ¿Qué te hace pensar que no? ¿No dijo el Señor, separados de Él? Nada podemos hacer, nada. Hemos concluido así este capítulo saturado de la persona de Cristo, y yo le animo a que podamos volver a ir con frecuencia, y que al considerar con seriedad todas estas verdades acerca del Hijo de Dios y de la persona de Cristo, realmente nuestro corazón llega a amarlo más. Porque cuando uno conoce más a alguien, más lo ama. Entre más conozcamos a Cristo, más lo amaremos.
Y le tengo una buena noticia. Nunca terminaremos de conocer a Cristo. Nunca, jamás, ni por toda la eternidad. Como dijo Job, si no estoy mal, de oídas. Todo lo que ustedes y yo conocemos de Dios es de oídas, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, pero que esto despierte en nuestro corazón gratitud y adoración por Cristo, nuestro Salvador. Amén. Esto nos introduce, hermanos, a nuestro tiempo de adorar al Señor mediante la cena, mediante la Santa Cena.